la comunicación y las formas de comunicar. Vamos a ver qué es la comunicación. Es la actividad consciente de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir significados a través de un sistema compartido de signos y normas semánticas. Los pasos básicos de la comunicación son la formación de una intención de comunicar, la composición del mensaje, la codificación del mensaje, la transmisión de la señal, la recepción de la señal, la codificación del mensaje y finalmente la interpretación del mensaje por parte de un receptor. Vamos a ver primero la comunicación por medio de gestos o no verbal. La comunicación no verbal es el proceso de comunicación en el que existe un envío y recepción de mensajes sin palabras, es decir, mediante indicios o gestos y signos. No posee estructura sintáctica, por lo que no es posible analizar secuencias de constituyentes jerárquicos. Estos mensajes pueden ser comunicados a través de la kinésica, surge con los inicios de la especie humana, antes de la evolución del lenguaje propiamente dicho. Ahora veremos la comunicación por medio de dibujos. La primera manifestación del dibujo técnico data del año 2450 a.C. en un dibujo de construcción que aparece esculpido en la estatua del rey sumerio Judea, llamada El Arquitecto, y que se encuentra en el Museo del Louvre de París. La historia del dibujo técnico inicia gracias a la necesidad de comunicarse mediante grafismos o dibujos. Las primeras representaciones que conocemos son las pinturas rupestres. En ellas no solo intentaban representar la realidad que le rodeaba, animales, astros, al propio ser humano, etc., sino también sensaciones como la alegría de las danzas o la tensión de las cacerías. Seguimos con la comunicación oral. La comunicación oral es aquella que se establece entre dos o más personas. Tiene como medio de transmisión el aire y código un idioma. Cada vez que nos comunicamos hacemos uso de un lenguaje para comunicarnos. Utilizamos la lengua mediante el uso de la voz. Se inició cuando los seres primitivos gruñían, gesticulaban y manifestaban sus emociones riendo, gritando, imitando los sonidos que oían los animales. Pasamos al invento más revolucionario en cuanto a la información, la imprenta. Ya los romanos tuvieron sellos que imprimían hojas de inscripciones sobre objetos de arcilla. Alrededor del año 440 a.C. y el 430 a.C., entre 1041 y 1048, Bicheng inventó en China, donde ya existía un tipo de papel de arroz, el primer sistema de imprenta de tipos móviles a base de complejas piezas porcelana en la que se tallaban los caracteres chinos. Esto constituía un complejo procedimiento por la inmensa cantidad de caracteres que hacían falta para la escritura china. En 1234 artesanos durante la dinastía Goryeo, conocedores de los avances chinos con los tipos móviles, crearon un juego de tipo de mental que se anticipó a la imprenta moderna, pero lo usaron raramente. Sin embargo, la imprenta moderna no se creó hasta el año 1450 aproximadamente de la mano de Johannes Gutenberg. Pasamos al teléfono, gran medio de comunicación. En 1854, Meucci construyó un teléfono para conectar su oficina en la planta baja de su casa, con su dormitorio ubicado en el segundo piso, debido a que su esposa estaba inmovilizada por el reumatismo. Sin embargo, Meucci carecía del dinero suficiente para patentar su invento, aunque sí patentó otros inventos que él creía más reutilizables, como un filtro económico para la depuración del agua y el uso de la parafina en la fabricación de velas. En 1860, Antonio Meucci hizo público su invento, el teléfono. En una demostración pública, la voz de un cantante se transmitió a una considerable distancia. La prensa italiana de Nueva York publicó una descripción del invento y tal señor Bendelani se llevó a Italia una copia del prototipo
y la documentación necesaria para producirlo allí, pero no se volvió a saber de él como tampoco se materializó ninguna de las ofertas que surgieron tras la demostración. Seguimos con el televisor. El concepto de televisión se puede rastrear hasta Galileo Galilei y su telescopio, sin embargo no hasta 1884. Con la invasión del disco Nipkow de Paul cuando se hiciera un avance revelante para crear un medio. El cambio que traería la televisión tal y como hoy la conocemos fue la invención de iconoscopio de Vladimir y Pilo Taylor. Esto daría paso a la televisión completamente electrónica que disponía de una tasa de refresco mucho mejor, mayor definición de imagen e iluminación propia. Las primeras emisiones públicas de televisión las efectuó la BBC One en Inglaterra en 1927, la TF1 de Francia en 1931 y la CBS y NBS en Estados Unidos en 1930. En ambos casos se utilizaron sistemas mecánicos y los programas no se emitían con un horario regular. La primera emisora fue creada en agosto de 1931 en su casa por Manfred von Ardenne. En 1928 se hizo cargo de su herencia con control total sobre cómo podría gastarse y estableció su propio laboratorio.